Hola a todos, comenzamos otro webcast en esta oportunidad. Tenemos el honor de contar aquí con Felicidad Campal, nuestra bibliotecaria amiga española, que nos va a hablar de un proyecto que está implementando en su país, en su región, sobre la alfabetización informacional. Para contarles un poco de Felicidad, es licenciada en documentación por la Universidad de Salamanca. Sus primeros trabajos en el ámbito bibliotecario los desarrolló en la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y en la Biblioteca de la Universidad Pública de Pamplona. Desde 1995 pertenece al cuerpo de técnicos y diplomados especialistas, escala de ayudantes de bibliotecas de la Junta de Castilla y León. Ha desarrollado su trabajo en la Biblioteca de Palencia y en la actualidad ya hace 18 años que trabaja en la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca. Es muy conocida por cursos que imparte y ha impartido, ha escrito varios artículos sobre diferentes aspectos de la bibliotecología y actualmente se dedica a la temática de la alfabetización informacional, que es la que nos reúne hoy. Ella nos va a hablar sobre, el título es Integración sobre las competencias al fin, AMI, en el sistema educativo. Así que, bueno, los dejo con Felicidad. ¿Qué tal, Felicidad? ¿Cómo estás? Hola, buenos días para vosotros, creo, buenas tardes para mí. Bien, la verdad es que estoy encantada y agradecida de que me hayáis dado la oportunidad de formar parte de esta familia y de esta comunidad de la que tanto he aprendido. Lo que pasa es que estar aquí tiene un doble riesgo, o tiene un riesgo, ¿no? Es un honor, pero a veces una responsabilidad, que es un poco estar a la altura de todos vuestros trabajos y de vuestras presentaciones. Bueno, yo creo que sin más, si te parece, Fernando, vamos empezando. ¿Te parece? Bien. Bien, pues efectivamente yo les voy a hablar de la integración de las competencias ALFIN, alfabetización informacional, y AMI, alfabetización mediática informacional, en el sistema educativo. Referencias, bueno, contexto y propuestas. Es un poco lo que voy a presentar. Estoy aquí en calidad aunque la presentación de Fernando está clara, yo trabajo en la Biblioteca Pública de Salamanca, estoy en calidad de coordinadora del Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Ahora un poco brevemente les explicaré qué es todo esto. Pero antes, si me permiten, vamos a empezar con un guiño transfronterizo o internacional, que es el de la película hispano-argentina o argentino-española que compartimos y que a mí me encanta. Yo la utilizo mucho para explicar un poco lo que es la alfabetización. La película es Lugares Comunes, está dirigida por Adolfo Aristarain y bueno, interpretada por Federico Lupi, el argentino Federico Lupi y la española Mercedes Sampietro, ¿no? Hay una parte, hay un momento, supongo que todos ustedes conocerán esta película, cuando despiden al profesor de la universidad, que se despide de los alumnos y les dice una frase que a mí me impactó la primera vez que la oí. Mostrar no es adoctrinar, es dar información, pero dando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar una información y eventualmente dar una respuesta. Pero quizá la respuesta sea lo menos importante. Las respuestas, además, no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora con la presentación del informe que tenemos por delante, ¿no? Lo que yo querría sería darles a conocer este trabajo que ha realizado el Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional titulado La integración de las competencias ALFIN-AMI en el sistema educativo. Referencias, contexto y propuestas. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos minutos que tenemos por delante? Pues, ¿qué es esto concretamente? ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo? Y fundamentalmente, evidentemente, el resultado. Después de un análisis bibliográfico, después de un análisis de DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, lanzamos una serie de propuestas, casi 50, que se podían resumir en 10, que es con lo que vamos a terminar la presentación de hoy. 10 conclusiones y medidas urgentes para la integración de ALFIN de AMI en el sistema educativo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a presentar? Insisto, es el informe del grupo de trabajo de alfabetización informacional,
que contiene propuestas relacionadas con la competencia en el manejo de la información, de los medios y de la tecnología dirigidas a mejorar el sistema educativo desde el aula, desde los centros educativos y desde las bibliotecas escolares, para que ya tanta teoría que llevamos escrita y leída sobre las bibliotecas escolares y sobre los sistemas educativos, bueno, confluyan en una realidad. ¿Quién ha elaborado esto? El Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional. En adelante me referiré a él como GT-ALFI, ¿no? Ha redactado este documento que tiene un objetivo muy básico y a la vez global: permitir y facilitar la integración real de las competencias informacionales, mediáticas y digitales en el día a día de los centros educativos a través tanto de los profesores, obviamente, como de las bibliotecas escolares y de sus responsables. Bien, ¿quién ha elaborado este informe? Como ya les he comentado, el Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional, GT-ALFIN, del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno español. Este es un grupo de trabajo de los llamados estables dentro del Consejo de Cooperación. Aquí tienen un pantallazo de su nueva página web, recientemente estrenada el mes de abril. Bueno, y los objetivos desde la creación del grupo, que fue en el año 2007, hasta mayo de 2014, son un poco los que pueden leer ahí. Definir contenido sobre ALFIN, crear la agenda española de ALFIN, proporcionar a través de Alfarred. Esto es muy importante, yo supongo que ustedes conocen este foro www.alfarred.org, un foro para los sectores de la profesión que fomente el debate y permitiera el intercambio de conocimientos en todos los aspectos y ámbitos de ALFIN, recabar recursos para el desarrollo de ALFIN, destacar, promover y desarrollar y establecer, buenas prácticas, y para ello se creó una pestaña en Alfarred que se llama así, Buenas Prácticas en Bibliotecas Universitarias y en el resto de bibliotecas. Alentar la publicación de artículos para compartir nuevas ideas, iniciativas y experiencias sobre ALFIN. Difundir información sobre las iniciativas ALFIN a nivel local, nacional e internacional, que obviamente nos pudieran servir como fuente para seguir desarrollando ALFIN en nuestros contextos. Y fomentar el desarrollo ALFIN en todos los ámbitos de la profesión y colaborar con otros sectores y organizaciones. Este apartado de la colaboración resulta especialmente importante en este momento. En 2014 el grupo de trabajo tiene un cambio en la composición de sus miembros y en el trabajo y en los objetivos, porque la Comisión Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria nos solicita la elaboración de un documento muy concreto, que es, insisto, el que estamos presentando esta tarde aquí, que estableciera las bases de las competencias informacionales en las distintas etapas educativas, en colaboración, como ya he dicho antes, con las bibliotecas escolares, universitarias y un poco en un medio plazo, por supuesto, con las bibliotecas públicas. Los nuevos objetivos de ALFIN, del GT-ALFIN, del grupo de ALFIN en este momento, a partir de mayo de 2014, fueron analizar la documentación normativa, tanto de organismos internacionales, la Unión Europea, la UNESCO, por ejemplo, como los desarrollados en los distintos países y comunidades autónomas dentro de España. En segundo lugar, se nos encomendó estudiar y determinar cuáles han de ser las competencias al término de cada etapa educativa. Otro de los apartados importantes, que está la semilla ahí, tenemos que empezar a recabar esas buenas prácticas y modelos ya desarrollados en las diferentes comunidades autónomas. Por otra parte, habría que elaborar el grado de desarrollo actual por niveles educativos y, por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, ese es el objetivo final, ese era el objetivo final que, insisto, estamos presentando aquí, realizar una serie de propuestas de mejora en función de toda la información recogida. Este trabajo, en principio, ¿para quién iba dirigido o para quién va dirigido? Pues tiene varios destinatarios, como no podía ser de otra manera, dado que estamos integrados, que estas propuestas están muy imbricadas y muy integradas en el sistema educativo. Por tanto, es evidente que el personal docente en las aulas y en los colegios son agentes decisivos. Son agentes decisivos, imprescindibles y fundamentales, pero no los únicos. En principio podríamos pensar que ellos eran los destinatarios finales, pero hay otros colectivos muy importantes, porque al fin y al cabo son quienes deciden si esto es viable o no es viable, como pueden ser los directores y las directoras y equipos directivos de los centros, imprescindibles para la eficiencia de la escuela como institución.
Por supuesto, los servicios de formación continua del profesorado, sin los cuales no se puede asegurar el mantenimiento de la calidad. Una de las piezas más fundamentales a las que iba dirigida y a las que va dirigida este informe es a la inspección educativa, pieza esencial en la mejora de la escuela. Por supuesto, a todos los responsables políticos al más alto nivel y, claro, también, como es obvio, a los propios responsables de las bibliotecas escolares, casi hablando del nivel más en relación con los profesores y con los alumnos, que son, en definitiva, los destinatarios de que todo este sistema educativo funcione mejor, ¿no? Otra de las preguntas que me gustaría contestar es ¿cómo? Bien. Ustedes saben que para que estos informes lleguen a su parte final, que sea la aplicación, ahora estamos en un momento de la difusión y justamente esta mañana me han comentado que ya nos lo van a publicar en papel, tienen un recorrido, un largo recorrido, estamos hablando de mayo del 2014, y en los que se mantienen unas primeras reuniones. Y hay un intercambio de primeras ideas en las que surgen algunos asuntos y aspectos que vamos a ir viendo con detenimiento en el desarrollo de esta explicación a lo largo de estos minutos. En primer lugar, surge el problema o la situación o la realidad de la nomenclatura. Tan pronto, tanto se habla de alfabetización informacional, ALFIN, como se habla de competencia digital, como se habla de alfabetización digital, como se habla de alfabetización mediática e informacional, por ejemplo, la UNESCO, sin ir más lejos, esa institución de la que depende buenas partes de la normativa educativa y de la alfabetización internacional, habla de AMI. Entonces, hay una serie de nombres, de denominaciones, que hace que en ocasiones no sepamos si estamos hablando de lo mismo. Y ese fue uno de los primeros puntos que se pusieron sobre la mesa. Después hubo más. En aquellas primeras reuniones también salieron aspectos como los perfiles profesionales de los profesores, es decir, la capacidad para que ellos puedan trabajar estas competencias en el manejo de la información, en cualquier soporte, la llamada competencia digital, si los profesores estaban preparados y estaban formados para a su vez poder formar. También obviamente se hablaba del perfil del alumno, si los alumnos están preparados también para recibir esta nueva formación que en principio se aleja un poco del libro de texto como única fuente de información y permite trabajar por competencias, trabajar por proyectos, con proyectos buscando, trabajando y desarrollando y evaluando la información. También de cara a si esas familias iban a recibir bien o van a recibir bien esa nueva forma de trabajar, un poco más novedosa, que ya hay colegios e institutos que están trabajando así, ¿no? Estos todos fueron una lista de temas que fueron saliendo en las primeras reuniones y que evidentemente eran importantes y era importante avanzar sobre ellos porque consolidando y aclarando estos temas podíamos ir avanzando en el desarrollo del trabajo, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo desde aquellas primeras reuniones? En mayo se me convocó a mí, el grupo se reunió por primera vez a finales de septiembre del 2014 y desde entonces pues ha sido un trabajo, la verdad, muy interesante pero también muy exhaustivo, ¿no? Que implicaba un análisis de la documentación internacional, como se nos pidió inicialmente, centrándose en problemas de atención prioritaria, clarificación conceptual. Les acabo de comentar que este era y sigue siendo, creemos que sigue siendo uno de los temas que quizá no estén del todo resueltos. Especificación del marco de competencias, los modelos de implantación y, por supuesto, de evaluación de esas competencias. Un análisis DAFO que incluyera pues debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades y que consideramos que era un instrumento fundamental, o sea, no podíamos establecer propuestas sin saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Cuál era un poco la realidad no solamente de nuestro país o de nuestras comunidades autónomas, de las 27 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas que componen nuestro país, sino un poco la realidad de Europa y de otras partes en las que, bueno, qué era lo que estaba pasando. Y
cómo se podía desarrollar el desarrollo de estas competencias, ¿no? Era importante este análisis DAFO, como les comentaba, para establecer una metodología en la definición de propuestas. No se podían hacer propuestas sin saber las realidades. Una estructura para concretar y definir las propuestas necesarias en distintos ámbitos y niveles de actuación. Y también, finalmente, que ese ha sido el resultado, una ruta de prioridades para el periodo 2016-2020, que ya, como ya les he dicho, tenemos unas 40 propuestas que se pueden resumir en 10 medidas urgentes para la implantación de Alfin-AMI en el sistema educativo, que las veremos al final. ¿Cuál fue el resultado de todo este trabajo durante este más de año y medio, casi año y medio de trabajo, ¿no? Un informe que tiene 2 partes y que está formado por 7 capítulos. Los capítulos son presentación, planteamiento, objetivos del grupo de trabajo de alfabetización informacional. La segunda parte, un análisis bibliográfico sobre la competencia informacional, el estado de la cuestión. Análisis DAFO realizado por el grupo en función de los objetivos y destinatarios como base para las propuestas, obviamente, como les acabo de explicar. El capítulo 4 está dedicado íntegramente a las propuestas para implantar las competencias mediática e informacional en el sistema educativo. Para cerrar en el capítulo 5 con una conclusión y presentación de las 10 medidas urgentes para la alfabetización en medios y en información. También componen el informe, por supuesto, y obviamente, como no podía ser de otra manera, una bibliografía citada y consultada y unos anexos que les presentaré al final y que también nos parecía muy importante que formara parte del grueso del informe. Como les comentaba, el informe tiene 2 partes. La primera parte, que sería hasta el punto número 6, que cerraría con la bibliografía y previamente con las 10 medidas urgentes. Y luego tiene una parte un poco más teórica, pero igualmente fundamental, que un poco les presentaré al final. Y ahora vamos a ir desgranando cada uno de estos capítulos. Empezaremos por el 2, porque el 1 es lo que he estado haciendo desde que hemos empezado. Y siguiendo con la película Lugares Comunes, él sigue diciendo, pero si en esto también aceptamos eso de que la meta es el camino, no nos sirve como respuesta. Describe la tragedia, pero no la explica. Nosotros vamos a describir y vamos a explicar algunos detalles de este camino que también nos parecen muy interesantes, por aquello de que las cosas no se consiguen de hoy para mañana, en un momento. Dice un refrán castellano que Zamora, que es una provincia que se encuentra muy cerquita de aquí de Salamanca, no se consigue en una hora. Vamos a ver un poco brevemente cómo hemos ido elaborando todas estas propuestas, porque consideramos que es realmente interesante. Bien. El capítulo 2, como les comentaba, suponía un análisis bibliográfico, que será el punto de partida sobre la competencia informacional, lo que venimos denominando siempre como un estado de la cuestión. Entonces, lo dividimos en 3 apartados fundamentales, que eran las competencias informacionales en el sistema educativo, el estado de la cuestión, el apartado bibliográfico en la formación del profesorado, y luego una serie de documentos y de fuentes muy importantes que nos iban a servir para establecer el diseño de una estrategia para implantar los programas Alfin en el sistema educativo español. Vamos a ir, si les parece, viéndolos un poco con detalle. En cuanto a la bibliografía básica y consultada para conocer un poco cómo estaba el estado de la cuestión en el tema de las competencias informacionales en el sistema educativo, hemos bebido, digamos, de 3 documentos, que eran el de la OCDE, la LOMCE, la Ley Educativa, la Ley de Educación Española en este momento, y 2 documentos fundamentales de la UNESCO. Vamos a ir viendo. Empezamos por el de la OCDE, titulado Habilidades y competencias del siglo XX para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE, del año 2010, que en relación a este tema, las habilidades y las competencias informacionales, contempla 3 dimensiones. En primer lugar, la información como fuente o como producto, o mejor dicho, como fuente y como producto, la comunicación, considerando que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, fortalecen y aumentan las posibilidades de comunicación y colaboración en los miembros de una comunidad,
Hoy esto nos parece una obviedad, 6 años han pasado, en aquel momento también, pero bueno, ya hemos ido comprobando que esto es así. Y luego el impacto ético y social, la responsabilidad, impacto ético y social que tiene el manejo de esas fuentes, de citarlas y demás. Esto es una presentación muy breve que vamos a ir viendo de forma más detallada en los documentos que se suceden a continuación. En el caso de la UNESCO, tenemos dos documentos, pero en los dos la UNESCO unifica la alfabetización mediática con la informacional y las considera un conjunto combinado de competencias. Este es un apartado muy, muy importante y por eso finalmente el grupo se decidió un poco a utilizar más la terminología AMI, porque es la que propone la UNESCO, y es que realmente esta visión integradora nos parece un acierto frente a otras denominaciones que puedan resultar más excluyentes, ¿no? Para la UNESCO, esta competencia o estas competencias necesarias para sobrevivir en el siglo XX está formada por 3 alfabetizaciones diferentes, que son la alfabetización en medios, el Media Literacy, la alfabetización informacional, Information Literacy, y la alfabetización digital, Digital Literacy, competencia digital. Por eso, insistimos, porque AMI es un concepto integrador, amplio, y que abarca todos los tipos y medios de comunicación y otros proveedores de información como bibliotecas, archivos, museos o Internet. Esto es muy importante. Ahí abajo tienen citados los 2 documentos de los que estamos hablando. En nuestro ámbito concreto, la LOMCE es nuestra ley educativa vigente desde el año 2013. Tanto la LOMCE en sí misma como los reales decretos de los currículos básicos, tanto de primaria como de secundaria, que son del 2014, habla de adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, que obviamente implica la competencia en el manejo de la información, como no, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural. Entendemos que esto es imposible si la gente no solamente no sabe acceder a la información, sino lo que es peor, no sabe manejarla, independientemente del soporte que ésta tenga. Y luego otro apartado importantísimo que desde siempre ha definido la alfabetización informacional y la alfabetización mediática, que es la actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. Todo esto nos daba la base como para que la competencia informacional, que la competencia en el manejo de las tecnologías no se quedara en una más dentro de todo el sistema educativo propuesto por estas mismas normas. Con lo que hemos considerado, también hay que tener en cuenta una serie de documentos que son fundamentales para el diseño de una estrategia de implantación de programas Alfin-AMI en el sistema educativo español. Los vamos a ir viendo, como en el caso anterior, con un poquito más de detalle. De nuevo aparece la UNESCO con sus 2 documentos fundamentales y la UNESCO, insisto, tiene una visión amplia e integradora, habla además de tres ideas que son fundamentales en el caso de la competencia en el manejo de la información, la competencia digital, que es la transversalidad, el consenso y la implantación en un multientorno. La transversalidad, porque los programas AMI deberían incorporar diferentes enfoques transversales en sus estrategias. Es obvio que esta es una competencia además transversal que no afecta solo a los profesores de lengua o de literatura o de las ciencias sociales o de las humanidades. Afecta a todo el sistema educativo, porque es evidente que si un alumno no es capaz de entender el enunciado de un problema de matemáticas, difícilmente lo va a poder resolver. Por tanto, la transversalidad queda fuera de toda duda. Insisto, la UNESCO tiene una visión de consenso, porque entiende que la planificación de las políticas AMI debería tener una visión consensuada por todos los implicados. La identificación de los retos tecnológicos, epistemológicos y económicos. Y una identificación de los recursos, infraestructura, recursos humanos. Luego vamos a hacer referencia a ello cuando hablemos concretamente de nuestro análisis y de nuestras propuestas. Y la redacción de un plan de acción en los indicadores de evaluación,
porque claro, no sirve de nada planificar, desarrollar políticas AMI si estas no se evalúan, como es lógico. En cuanto a la implantación, en un multientorno, para UNESCO entiende que son cinco entornos. Para todos ellos, que vamos a ver ahora cuáles son, se debe definir el objetivo general, los objetivos estratégicos y los agentes implicados. Esto sería un desarrollo de la planificación, como es obvio. Y los 5 multientornos o los 5 entornos diversos que deben de colaborar son la educación formal, clarísimamente, la educación no formal, entre las cuales lógicamente estarían, las bibliotecas públicas, aunque también en muchas ocasiones se las considera dentro de la educación informal, esa educación que aparentemente carece de objetivos, de contenidos, de evaluación, pero que en realidad no es así. Además de la educación formal y no formal, deben unirse, como es obvio, las organizaciones gubernamentales, que son un poco las que nos van a allanar el camino, a permitir, en ocasiones casi a obligar, entre comillas, a desarrollar estas políticas AMI, y las entidades públicas y privadas proveedoras de información e integración de estrategias AMI con otros recursos y con otras instituciones. Por tanto, esta visión, insisto, nos parece muy acertada. Concretamente, el documento marco de la UNESCO, habla de sensibilizar sobre la importancia de las competencias AMI para construir sociedades democráticas y participativas. Insistimos, es obvio que no podemos ser democráticos y sobre todo participativos si no tenemos a nuestro alcance la información para tomar decisiones. Concienciar y formar a los responsables políticos, esto es muy, muy importante y nosotros con este documento que estamos presentando hemos pretendido que sean ellos, los responsables políticos, unos de nuestros destinatarios fundamentales, porque son ellos los que tienen que entender que esta es la nueva vía del sistema educativo, incrementar el número de personas expertas en formación AMI, incrementar el número de profesores y bibliotecarios competentes para la enseñanza de AMI. Es decir, volviendo otra vez a lo que ya he dicho, los profesores no solamente tienen que estar formados para desarrollar su trabajo, y para eso además necesitan la competencia digital y la alfabetización mediática e informacional, sino que necesitan a sus alumnos en esas competencias. Incorporar la formación AMI en la formación del profesorado, esto requiere preparar cursos, los cursos de reciclaje, los cursos de formación. Modificar la legislación en materia de educación para adaptarlas al currículum AMI. Nosotros ahora con la nueva ley y el desarrollo de la ley de los diseños curriculares, en teoría está clarísimo que esta debe ser una competencia básica y fundamental en todo el sistema educativo. Establecer programas piloto de alfabetización AMI en todos los niveles educativos. Crear redes de profesorado que implementen AMI en los centros. Revisar los currículos de primaria, secundaria y universidad para incorporar la alfabetización AMI. Fomentar los convenios con empresas privadas, como se comentaba en la transparencia anterior, para subvencionar los programas, porque evidentemente estamos en crisis, seguimos en crisis y no hay una fuente de financiación ya segura por parte de las entidades gubernamentales. Y como no podía ser de otra manera, estamos planificando, por tanto debemos evaluar, y para evaluar necesitamos indicadores que midan el impacto. Si ustedes al final de la charla comprueban o comparan estas medidas que propone la UNESCO con las que hemos propuesto nosotros, un poco para el entorno educativo más cercano a nuestra realidad, comprobarán que se parecen en un altísimo porcentaje, ¿no? Dos de los documentos que también nos han servido han sido el catálogo de alfabetización mediática e informacional en el futuro de la Pollan Foundation y, por supuesto, un documento que ya tiene ya unos años, ¿no?, de la Comisión de las Comunidades Europeas, pero son aquellos primeros documentos en los que se empezaba a hablar de la alfabetización mediática y en el entorno digital. Ahí tienen los enlaces, pueden acceder a ellos. Dejamos para el final los que merecen especial mención. En nuestro caso van a ser 3 y empezamos por el marco común de la competencia digital docente.
El marco común de la competencia digital docente es una adaptación al caso español del DIGCOMP, que vamos a ver a continuación, y lo que permite este documento es la referencia con descriptores de la competencia digital para profesores y para formadores. Insistimos que lo primero que hay que hacer, obviamente, es formar al formador, formar al profesor, para que él, con un efecto viralizante, forme a sus propios alumnos. Ayudar a ser más exigentes con la competencia digital docente, posibilitar una lista de competencias mínimas para los docentes, en el ámbito de la competencia digital, se entiende. Ayudar a que el docente tenga competencia digital para usar recursos digitales en sus tareas docentes e influir en un cambio metodológico. Esto es muy, muy importante. Está puesto ahí, digamos que aparece en el último término, pero realmente, si nos paramos a pensar, es uno de los aspectos fundamentales. Tenemos que cambiar nuestro chip para poder cambiar nuestra metodología de trabajo. Insistimos. Creemos que el sistema educativo no se puede basar solo en un libro de texto o en 8 libros de texto para cada una de las asignaturas. Permanentemente, tanto la LOMCE como este documento hablan de contrastar la información, de buscar la información en cualquiera de sus soportes. Lógicamente, la información en un altísimo porcentaje en este momento tiene un formato digital, por tanto, se trata de manejar esa información y de ser competentes digitalmente para acceder a ella. Pero esto pasa por un cambio metodológico, y también es un cambio de mentalidad, un cambio de trabajo, ¿no? Este documento, como les comentaba, está basado en este otro, en el Marco Europeo de las Competencias Digitales, el DIGCOMP. El DIGCOMP comprende o presenta 5 aspectos en relación con la información, con la competencia en el manejo de la información, con la competencia digital. Esos 5 aspectos son información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. En mi opinión, los 3 primeros tienen que ver, lógicamente, con el manejo, la comunicación y la creación de nueva información, mientras que el punto 4 y 5 sí que tiene que ver con un componente mucho más digital, mucho más tecnológico, mucho más, pues eso, no quiero repetirlo, pero de competencia digital, digamos, ¿no? Cada uno de esos 5 aspectos contempla otros indicadores y otros temas a considerar que están en la parte derecha de la pantalla. En el caso de la información, navegar, buscar, filtrar la información, evaluar y almacenar y recuperar esa información. Esa información no basta con que yo la trabaje con ella, tengo que hacer un esfuerzo y un acto de comunicación. Ese acto de comunicación, como vivimos en una sociedad digital y tecnológica, ha de ser a través de las tecnologías, compartir información y contenidos, participar en la ciudadanía en línea, como hemos comentado antes, colaborar a través de canales digitales, poner etiquetas, gestionar la identidad digital, en definitiva. Esto es un tema muy importante que volverá a aparecer en el caso de la seguridad. Se comunica lo que se crea, como es obvio. Por tanto, tenemos que desarrollar contenidos, integrar los contenidos que ya tenemos, reelaborarlos, reelaborar lo que ha hecho otro, ojo, siempre con un uso ético y legal de la información, de ahí que aparezcan los derechos de autor y las licencias, y programación. Y un poco ya el apartado 4 y 5, que insisto, desde mi punto de vista, es un apartado mucho más tecnológico, mucho más digital, mucho más... porque se refiere un poco, afecta a los dispositivos, insisto, a la seguridad digital, a la identidad y seguridad digital también, a la protección de salud y del entorno, y luego la resolución de problemas que tienen que ver fundamentalmente con problemas tecnológicos y problemas técnicos para usar la tecnología de forma creativa e identificación de lagunas en competencias digitales. Además de estos 2 documentos que son fundamentales, nosotros en el ámbito español, yo supongo que ustedes conocen este documento, la competencia informacional en la enseñanza obligatoria a partir de una articulación de un modelo específico, es un modelo creado por Ana Blasco y Gloria Durban, tienen los enlaces por ahí, que entienden los mismos pasos que acabamos de ver en el DIGCOMP, que fue el origen del marco común de la competencia digital docente. El modelo de Gloria Durban contempla 3 grandes apartados o 3 grandes módulos, ¿no?
la búsqueda de información, el tratamiento de la información y la comunicación de la información. A su vez, cada uno de esos 3 apartados o 3 grandes módulos contempla otros 3. Así, la búsqueda de la información incluye plantear, localizar y recuperar información. El tratamiento de la información incluye analizar, interpretar y manipular esa información, y la comunicación del conocimiento supone crear, aplicar y compartir esa información. Es lo mismo que he dicho de esta otra manera, así un poco más desarrollado, pero bueno, insistimos, buscar, tratar y comunicar el conocimiento, plantear, localizar y buscar y recuperar información, analizarla, interpretarla y procesarla y compartirla. Y en su caso, si no hay que compartirla porque realmente es para que yo me vaya de vacaciones, es decir, que como ciudadana no tengo que comunicarla a nadie, para aplicarla y prepararme la mejor de las vacaciones. Otro de los apartados en el ámbito de la bibliografía, del análisis de la cuestión, era la formación del profesorado. Y aquí tenemos 2 documentos fundamentales, que son la alfabetización mediática informacional, currículum para profesores de la UNESCO, que es un documento muy importante y muy bien tratado para la definición de las 7 competencias que tienen que tener los profesores, insisto, para que ellos formen a su vez a los alumnos. Yo supongo que ustedes conocen este documento, si no es así, les invito a que le echen un vistazo. Y de forma resumida vamos a mencionar las 7 competencias que ha de tener un profesor para que se defina competente digitalmente, ¿no? La primera, entender el papel de los medios de comunicación y de la información en la democracia. La segunda competencia, comprensión del contenido de los medios y sus usos. La tercera competencia, acceso a la información de una manera eficaz y eficiente. La cuarta, evaluar de forma crítica la información y las fuentes de información. La quinta, aplicar los formatos nuevos y tradicionales de los medios. La sexta, contextualizar cada uno de los medios. Y la séptima, promover AMI entre los estudiantes y manejo de los cambios requeridos. Recordemos que la UNESCO, para definir esta competencia, se refiere a ella como AMI. Alfabetización mediática informacional, una traducción de las siglas en inglés que es Media and Information Literacy, como hemos visto anteriormente. Y otro de los documentos que nos había servido de referencia y que recientemente, en el pasado mes de junio, se actualizó, son las normas para bibliotecas escolares de la IFLA, en la que se entiende que la figura del profesor, la del bibliotecario, ha de ajustarse a las nuevas demandas, siendo un docente estable en el centro, teniendo formación específica, insistimos mucho en este asunto, un reconocimiento administrativo como coordinador o coordinadora, idealmente debería tener titulación específica, funciones técnicas, pedagógicas y de asesoramiento, dominio de la competencia informacional y una capacidad de liderazgo para implicarse con la comunidad educativa en la que está inserta, promocionar este tipo de actividades, una responsabilidad ética y social, el servicio público y el desarrollo profesional continuo para fortalecer el aprendizaje a lo largo de la vida, que son conceptos que, bueno, que hablando de competencias siempre van asociados. Vamos ya entrando en la parte media de la charla, pero en uno de los aspectos que más tiempo nos llevó, que más trabajo y que considerábamos fundamental para poder lanzar las propuestas, como les comentaba en la presentación. El análisis de las debilidades, de las amenazas, de las fortalezas y de las oportunidades de nuestro sistema educativo, de nuestras bibliotecas escolares y de por qué no se acababa de desarrollar la competencia informacional dentro de ese sistema educativo. Este análisis, este DAFO, lo contemplamos en 5 líneas o ejes diferentes, ¿no? Que fueron, ahora vamos a ir explicando cada uno de ellos. El deber ser, la gestión del cambio, en estructuras para la implantación, impulso y coordinación institucional, esto es muy importante, y por supuesto todo lo que tiene que ver con impacto y visibilidad. Además de toda la bibliografía citada, nosotros tenemos muy en cuenta esta serie de informes elaborados sobre la biblioteca escolar en España. Les dejo ahí las referencias.
No voy a entrar a hablar de ello porque cada uno de estos libros nos llevaría una charla entera, pero bueno, sí que quiero mencionarlas, que se han tenido en cuenta, como se puede ver al final del documento, para la elaboración tanto del análisis como de las propuestas. Bien. También éramos conscientes de algunas realidades, como la necesidad de una comprensión lectora, en este momento facilitada y auspiciada un poco por las TIC, que las instituciones educativas deben ser, en todos sus niveles, desde el nivel más básico, el centro de una educación por competencias en información, y deben ser imprescindibles ante los desafíos del siglo XXI para la inclusión digital y social, y por supuesto la figura de la biblioteca escolar como centros de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, con los materiales en abiertos, elaborados por los profesores de los centros, y que funcionen como repositorios tanto para esos colegios como para cualquier otro, ¿no? Ya dentro del análisis DAFO vamos a ir viendo cada uno de los ámbitos en los que se elaboró este análisis, y el primero era qué era lo que debía ser, ¿no? Entonces, nos encontrábamos, como les comentaba al principio, ya aquí en algunos aspectos voy a ir bastante rápido porque ya he presentado algunas de las realidades de las que partíamos, y era la cantidad y variedad de nomenclaturas. Competencia digital, ALFIN, AMI. La brecha entre las competencias, lo que debe ser, y las actuales competencias de los alumnos, lo que son en realidad. Una brecha, estamos hablando de habilidades, entre lo que implica la implantación AMI de los estudiantes como prosumers, como creadores de contenido, y el imaginario de lo que significa aprender en la escuela, que es repetir una idea dada por el profesor, dada por el libro de texto, como ya les comentaba, ¿no? También en este aspecto del deber ser nos encontramos con fortalezas que eran, bueno, había documentos, la biblioteca escolar entendía como centro de recursos, que está recogido en el marco de referencia de las bibliotecas escolares. Una difusión de las alfabetizaciones múltiples, que esto es otro de los conceptos asociados a esta idea, frente a la enseñanza exclusiva de la lectura y la escritura, y la necesidad de empezar desde la educación más básica, desde la educación casi preescolar o infantil. Una de las amenazas que, en nuestra opinión, es importante y que hay que minimizar en todo lo posible es la preeminencia de la competencia digital, de la idea de competencia digital, sobre AMI o sobre ALFIN. Y eso significa, esa preeminencia significa una instrumentalización demasiado excesiva, si me permiten la redundancia, del tema de la competencia digital, centrándonos solo en lo tecnológico y no yendo a lo que consideramos que es muy importante y fundamental, que es el tratamiento de la información independientemente de cuál sea su soporte. Por otra parte, también evidentemente encontramos oportunidades. Hay un acuerdo internacional, una forma metodológica que ya no se centra tanto en el qué como en el cómo, en la forma de aprender. Hay muchísimas publicaciones, aquí les he presentado algunas, pero hay más que se citan precisamente en los anexos al final del documento. La influencia PISA sobre el estado de la cuestión de cómo están nuestros estudiantes en el ámbito europeo, y la certificación de competencias vía biblioteca escolar, como está sucediendo en Francia, que es uno de nuestros modelos. Otro de nuestros modelos también les quiero comentar que son las bibliotecas escolares portuguesas, de las que tenemos mucho que aprender. En cuanto a la gestión del cambio, pues evidentemente todo lo que supone cambio, hablando de habilidades, supone desconcierto. Entonces hay una serie de desconciertos. Antes hay un énfasis, incluso una, ¿cómo le diría? Una excesiva centrarse en los soportes y no en el contenido. Por supuesto, como supongo que también en ocasiones ustedes padecerán, una rigidez del sistema educativo. Compartimentos muy estancos de asignaturas, que dificulta una de las características fundamentales de esta competencia, según la UNESCO, que era la transversalidad. Las metodologías alejadas de la investigación y centradas en la memorización en el libro de texto. Ya he hecho referencia a muchas cosas. En cuanto a las fortalezas, buenas prácticas de referencia, capacidad de los estudiantes en cuanto a manejo de dispositivos y programas,
tenemos instrumentos de apoyo que nos permiten hacer una evaluación y una autoevaluación de cómo estamos llevando a cabo este cambio metodológico que es deseable. En cuanto a las amenazas, insistimos, los desconciertos provocan resistencia al cambio, no solamente a nivel de alumnos, no solamente a nivel de profesores, sino a nivel más superior, como pueden ser directores de centros, inspectores, incluso responsables políticos, que están un poco asustados por este tema. Fascinación, como les comentaba antes, por el soporte. Para nosotros eso es una amenaza, ya que se centraría demasiado en la habilidad tecnológica y no tanto en el proceso y sobre todo en el resultado del manejo de la información, aparte de la obsolescencia programada, en virtud de la cual cuando nos compramos un smartphone, como cuando nos compramos un coche, al salir de la tienda ya están viejos, ¿no? Disonancia entre la velocidad del cambio tecnológico y los cambios de educación. Va mucho más rápido la tecnología que el cambio en el sistema metodológico, y acuerdo sobre la importancia, pero incapacidad para implementarlo, es decir, sé que es importante, pero no sé hacerlo. Un poco volviendo otra vez a la necesidad de formar a los profesores. También en este aspecto nos hemos encontrado con oportunidades, conciencia de la importancia del cambio para tomar un papel activo en la sociedad del conocimiento, avances en TIC en las que podemos ser más o menos hábiles, pero todos vamos entrando, fascinación por lo tecnológico, y eso no tiene por qué ser malo si nos centramos en la gestión de contenidos, y la valoración del aprendizaje informal, formal, no formal a lo largo de la vida, el connected learning, el blended learning, el aprendizaje ubicuo, un poco en la que todos de alguna manera, aunque sea a nivel particular, vamos entrando, y si eso lo hacemos a nivel particular, es evidente que lo podemos proyectar a nuestros alumnos. En cuanto a las estructuras de implantación, solamente voy a citar algunas de las más importantes que circulan o que pivotan en torno a la legislación. Las debilidades, la falta de aplicar la legislación existente, porque realmente la legislación, como hemos visto, es muy clara en cuanto a la competencia, pero falta aplicarla. Faltan quizá también estándares, nos faltan bibliotecas escolares que formen parte de una red y estables, digamos. Otro de los asuntos que en los colegios, en los centros del día a día se ve una separación entre TIC y biblioteca, son responsables distintos y eso no permite un trabajo conjunto. Falta la figura del responsable de biblioteca. En este momento tienen escasa dedicación y tiempo y formación suficiente para impulsar y apoyar programas AMI, y por eso en este momento todavía la formación docente se considera una debilidad. Las fortalezas, marco legislativo sobre competencias específicamente sobre digital. Me dicen que tengo solamente 5 minutos. Bueno, pues entonces vamos a pasar un poquito más rápido sobre el análisis DAFO, y si me permiten, nos vamos a meter de lleno en las propuestas. Quiero que tengan claro, yo se las voy a dejar aquí, le voy a dejar la presentación, y quiero que tengan claro un poco cuáles son nuestras propuestas. Para eso les invito a que se lean el documento. Las propuestas están en 4 grandes ámbitos de actuación y en 6 niveles de intervención. 4 grandes ámbitos de actuación, que son estructuras mínimas para la implantación, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el equipo humano, la innovación, investigación y gestión del cambio y la comunicación y la difusión, y 6 niveles de intervención, que son el sistema educativo, el centro educativo, las aulas, la biblioteca escolar, las redes bibliotecarias y la comunidad profesional, otros agentes estratégicos y la comunidad educativa y sociedad. Vamos a ver, yo les voy a ir resumiendo, aunque luego lo haremos finalmente. El sistema educativo, en el sistema educativo se pide asumir el compromiso de la LOE en el artículo 100, de la LOE el 11 en el artículo 113, que hablaba de biblioteca escolar, desarrollarla, establecer una dotación económica anual para la biblioteca escolar con referencia expresa a los proyectos AMI. Incluir los contenidos AMI en el desarrollo de las competencias clave, como ya está, desarrollarlo. Incluir estadísticas, bueno. En el equipo humano, mientras llega la figura del bibliotecario responsable de biblioteca, pues formar a un equipo estable dentro de las bibliotecas escolares para que se hagan cargo no solamente de su funcionamiento, sino del desarrollo de esta competencia de forma particular.
con acciones transversales. Dotar económicamente una línea de investigación educativa para el desarrollo de AMI y poner en funcionamiento una factoría de contenidos AMI, como ya veremos, ¿vale? En el caso de los centros educativos, incluir de forma explícita las normas oficiales que regulan la actividad anual de los centros, incorporar reglamentos orgánicos en los centros de bibliotecas escolares para determinar quién se va a responsabilizar de la implantación y de la evaluación, potenciar, mostrar y difundir formas de organización interna de los centros que refuercen la biblioteca escolar y proyectos Alfinami, y pilotar y evaluar programas de impacto de nuevos criterios de equipamiento. Apoyar a equipos docentes que quieren trabajar de esta manera, restablecer el Premio Nacional de Bibliotecas Escolares, crear una red de centros flexibles, comprometer a las administraciones educativas y los equipos directivos para el cumplimiento de los requisitos de la IFLA que acabamos de presentar. En el caso de la biblioteca escolar, contar con lo que sería la propia biblioteca escolar con recursos, con estándares para el desarrollo de Alfinami, fijar una normativa que regule la función de los requisitos y el acceso a las plazas de bibliotecario escolar y de responsable de biblioteca escolar. En este momento se ocupan profesores más voluntarios que hoy pueden estar y mañana no. Incorporar la formación AMI en los cursos del profesorado. Acreditar al bibliotecario escolar para que éste, desde las bibliotecas escolares, a su vez pueda acreditar esta competencia desde la biblioteca escolar. Sistematizar la visibilidad de las bibliotecas escolares, como decíamos. También crear una red de bibliotecas y de comunidades profesionales que intercambien recursos, experiencias y una red de bibliotecas escolares con bibliotecas públicas y bibliotecas universitarias. Un intercambio de profesionales, como es obvio, equipos de trabajo interdisciplinares compuestos por diferentes tipos de redes de bibliotecas y, bueno, insistimos en la colaboración de los diferentes tipos de bibliotecas. Y, bueno, y luego implicar ya a otros agentes estratégicos como puedan ser los grupos de trabajo, los centros de formación de profesorado, para que actualicen y, digamos, vayan formando y reformando a los profesores en el ámbito de la competencia, ¿no? Y claro, como no podía ser de otra manera, la comunidad educativa y toda la sociedad, implicar a toda la comunidad educativa, implicar a las familias y que la sociedad entienda que esta es una competencia básica y fundamental. Las conclusiones, ya para ir terminando. Bueno, todas estas que les he comentado, que les invito a que, como les decía al principio, lo lean con calma, porque realmente es muchísima información para resumir en tan poco tiempo, y también quería explicarles cómo se había gestado todo este trabajo. Todas estas propuestas las hemos resumido en 10 medidas ya muy urgentes. Ustedes saben que en este momento la situación política en España es un poco inestable, por decirlo de alguna manera. Eso hace que determinadas cosas como esta estén ralentizándose un poquito. Pero bueno, esperamos que en el transcurrir de los meses podamos estar hablando de que estas propuestas sean una realidad. Todas las que les he comentado las resumimos en 10, que son estas. En primer lugar, un programa de formación transversal AMI. Para los años 2016-2020, que nos gustaría que empezara, por supuesto, antes de que acabara este año. Formación transversal para los profesores y que ellos lo puedan, a su vez, aplicar a los alumnos, como vemos en el puente que representa esta infografía. Una dotación anual para bibliotecas escolares a partir de los presupuestos del 2017. Entendemos que en el 2016 eso era imposible, para aplicar en el 2017. Un presupuesto extra, también, como ya les he comentado, para el desarrollo de la competencia AMI Alfinami. Una factoría de contenidos AMI. Nosotros, como ya les hablé, ya tenemos Alfarred. Alfarred tenemos que seguir llenándolo de contenidos y que esos contenidos estén disponibles y en abierto para todo el mundo que necesite utilizarlos. Disponer que las bibliotecas escolares sean estables, y esa estabilidad se la da, sin duda, un especialista en gestión de información y conocimiento de cada centro escolar, que sería el bibliotecario
el maestro bibliotecario, el profesor bibliotecario, el bibliotecario escolar, el bibliotecario, el responsable de biblioteca escolar, que sería el que la dinamizaría y permitiría mucho más la integración de esta competencia dentro del día a día del sistema educativo. En principio, solicitábamos también, como la propuesta número 5, una red experimental de centros educativos flexibles, es decir, sabemos que todo el cambio metodológico no puede ser en bloque, ¿no? Entonces, sí que seleccionar algunos que ya están trabajando de esta manera y mostrar resultados de cómo el trabajo por competencias y el desarrollo de la competencia en el manejo de la información da mejores resultados en nuestros alumnos. De esa manera, establecer un itinerario formativo para la dirección, asesorías e inspección educativa y centros de formación de profesorado, como ya les he comentado, que ellos establezcan unos cursos de formación básica y de reciclaje de los profesores. Un presupuesto para cada biblioteca escolar que cumpla los requisitos de la IFLA, que, como ustedes saben, es el 5% del presupuesto total del centro educativo, que en muchos casos sabemos, después del análisis DAFO, que se está incumpliendo, y un premio de buenas prácticas AMI. Creemos que es importante que si se trabaja y si se hace el doble esfuerzo para trabajar de esta manera, eso tiene que tener, como es lógico y como todos sabemos, una recompensa, ¿no? Una línea de investigación interdisciplinar, volvemos a la transversalidad, a la interdisciplinaridad de AMI, que contemple varios aspectos diferentes en lo que significa AMI dentro del sistema educativo. Y por último, pero no menos importante, nuestra intención es que el año 2017 sea el año al final, sea el año un poco del despegue de todas estas propuestas que nosotros, lógicamente, dependemos de nuestros ministerios de Cultura y de Educación, Cultura y Deporte, que en este caso es el mismo, que se reúnan las conferencias sectoriales de Cultura y de Educación para que, de alguna manera, aunque sea despacito, se pongan en marcha todas estas propuestas. Bueno, finalizamos ya con la presentación un poco, el punto número, el capítulo 6 y el 7 son la bibliografía y el 7 son los anexos, que en sí tiene más de 60 páginas con todas esas, un análisis exhaustivo y a la vez resumido de todas esas referencias bibliográficas que hay ahí y que han sido la consulta de todos los documentos lo que nos han permitido hacer el análisis DAFO y sobre todo lanzar estas propuestas que les acabo de presentar. Bueno, yo no sé, muchísimas gracias, no sé, Fernando, si me he pasado de tiempo, si me he pasado mucho de tiempo. ¿Me escuchas? No. Sí. Hola. Hola. Bueno, felicidad. Estamos ahí sobre la hora. La verdad que muy interesante la charla. Muy interesante, la verdad que también acá en Argentina y en América Latina el trabajo sobre Alfin y AMI, como tú lo has puesto, es una tarea también por hacer. En el caso argentino, las bibliotecas escolares, gran parte de las bibliotecas escolares cuentan con un profesional, pero la parte digital es lo que, digamos, hay que trabajar muchísimo también desde aquí, porque están bastante ancladas en el libro tradicional y en promoción de la lectura impresa. Pero bueno, es todo el desafío. ¿Qué idea nos puedes tirar, Felicidad, para comenzar nosotros por aquí? Bueno, pues hombre, yo creo que el documento que presentamos es bastante sólido, bastante consistente. Lógicamente pasa aquí no tenemos esa suerte, Fernando. Aquí muchas bibliotecas, primero, no existen y segundo, carecen de personal estable. O sea que ahí tenéis mucho avanzado. Después también creo que es importante un cambio metodológico, un cambio de mentalidad de que el sistema educativo ha de cambiar, ¿no? Y tener muy claro que esta es una competencia básica, fundamental, transversal, que afecta a todas las demás porque realmente estamos en un mundo infoxicado, casi diríamos. O sea, la diferencia entre vivir en un mundo informado y un mundo infoxicado es la capacidad que tengan los ciudadanos para saber manejar esa información, ¿no? Se habla de competencia digital porque, lógicamente, la sociedad es digital, porque ahora mismo todo lo hacemos a través de nuestros ordenadores, de nuestros smartphones, de nuestras tablets, pero creemos también, esta es otra de las ideas que he pretendido decir y un poco, que no es solamente lo tecnológico, es el contenido, es la información, es
como yo siempre me refiero a esos grandes humoristas argentinos, les luthiers, cuando dicen que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe, ¿no? Entonces, tenemos esos teléfonos, somos capaces de manejar esa agenda, digamos, y eso es un poco lo que consideramos que es básico desde el sistema educativo general, o sea, no particularmente de las bibliotecas. Entendemos que las bibliotecas escolares son un centro de recursos fundamentales dentro del sistema educativo, pero que tienen que apoyar ese cambio metodológico, ¿no? Para ellas, aunque ahora en este momento los proyectos documentales integrados, todos los proyectos AMI que se están haciendo, parten de la colaboración entre un profesor particular y la biblioteca, ¿no? Esa es un poco la idea. Dotar a las bibliotecas de personal, de colecciones, de personal formado y para que ellos hagan como, tanto los profesores como los propios bibliotecarios, como he comentado, de un efecto viralizante y un efecto multiplicador del desarrollo de esta competencia. Bien, bien. Felicidad, vamos a mostrarle a nuestra audiencia a ver si puedes aparecer para que te puedan ver. A ver cómo lo hago yo. ¿Te acuerdas? A la izquierda que tenés un botoncito, a la izquierda que es apretar pantalla, arriba, y a ver si aparece la pantallita de nuevo. Un segundito, dame un segundo. A la izquierda de nuevo, la aplicación del Hangout. Espera, porque ahora... A ver. Ahí está, bárbaro. Ahí estoy. Ahí está, bárbaro. Hola a todos. Bien, 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 bien. Bárbaro, porque ya me estaba preocupando, por lo menos que pudieran verte. Así que bueno, te agradecemos mucho de aprender 3C. Te manda un saludo también muy grande de Fernando Ariel López, que en esta oportunidad no pudo, digamos, estar con nosotros, y de Mauricio Fino, también de toda la comunidad de Aprender 3C. La verdad que es muy interesante. Y bueno, quizás esto puede ser un camino para iniciar algún proyecto con América Latina también sobre esta temática. Bueno, yo particularmente el Consejo de Cooperación, el Ministerio de Cultura, ha impartido varios cursos, digo que los ha impartido porque los he impartido yo en Latinoamérica, en la que había representantes de en diferentes espacios, en Cartagena de Indias, en Guatemala, para el desarrollo de Alfin. Yo ya he estado por ahí visitando, disfrutando y aprendiendo con vosotros también, pero claro, evidentemente es un proceso que no para, o sea que en ese sentido yo creo que las puertas quedan abiertas. Este documento estamos recién difundiéndolo ahora, nos ha llevado mucho trabajo, pero creemos que claro, que es de aplicación. Fíjate que nosotros hemos puesto en el sistema educativo, no hemos puesto en el sistema educativo español ni en ningún otro, porque entendemos que las necesidades de los sistemas educativos son iguales en todos los sitios, ¿no? Claro. Y por mi parte, pues nada, agradecer a Fernando, agradeceros a todos, que os veo y os sigo, y a vuestros niños también. Y nada, ha sido para mí una experiencia y bueno, si ya sabéis que estoy aquí para cuando queráis alguna otra o algún otro, alguna charla de estas o lo que queráis. Siento que al final hemos tenido que ir un poco más rápido hablando de las propuestas, que realmente es la parte importante del contenido, pero me parece que no se puede hablar de propuestas solo si no se habla de un poco de todo el proceso y de toda la documentación que justifica esa propuesta, ¿no? Está bien, sí, es interesante porque obviamente sin una plataforma conceptual las acciones a veces carecen de sentido y muchas veces terminan cayendo los proyectos por eso, entre otras cosas. Así que bueno, Felicidad, muchas gracias. Seguimos en contacto y seguramente la comunidad ya hará llegar muchas preguntas y consultas que te acercaremos en su momento. Vale. Una cosa, Fernando, finalmente, sí. ¿Cuándo se va a emitir? ¿El 31 o el 1? El 31, este martes. Vale. Bueno, ya es martes hoy, digamos, para los que nos están escuchando. De acuerdo. De acuerdo. ¿Porque qué hora es ahora? Perdón. Y ahora la grabación es a la tarde, en Argentina a las 2:30 de la tarde. Las 2:30 de la tarde. Muy bien. Así que bueno, estamos con 5 horitas que estás allá, vos estás en el futuro, digamos, también. Aquí ya es tarde y ahora en un ratito saldré a correr y a hacer un poco de deporte. Bueno, pues nada,
muchas gracias, insisto, por contar conmigo, por considerar que este podría ser un proyecto interesante para que lo conocieran. Y cualquier duda, cualquier pregunta, yo lo aclaro, os he puesto los enlaces a todo el documento en general para que lo podáis leer, para que podáis disfrutarlo o no disfrutarlo, podáis manejarlo. Ya os he comentado que nos lo van a publicar, va a estar en papel también, pero de momento solo está en virtual. Pero cualquier pequeña duda que no hayáis entendido, que haya sido muy rápido, muy deprisa, o me queda un poco con las sensaciones de no haber explicado bien las propuestas, pues me la hacéis llegar y nada. Si queréis, hacemos otro para explicar solo las propuestas. Listo. Venga, pues muchísimas gracias, insisto, y ha sido un placer para mí colaborar con Bueno, y para nosotros enorme. Bueno, felicidad. Nos vemos, muchísimas gracias. Muchas gracias, chao. Saludo. Que obviamente nos pudieran servir como fuente para seguir desarrollando Alfin en nuestros contextos y fomentar el desarrollo Alfin en todos los ámbitos de la profesión y colaborar con otros sectores y organizaciones. Este apartado de la colaboración resulta especialmente importante en este momento. En 2014 el grupo de trabajo tiene un cambio en la composición de sus miembros y en el trabajo y en los objetivos, porque la Comisión Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria nos solicita la elaboración de un documento muy concreto, que es, insisto, el que estamos presentando esta tarde aquí, que estableciera las bases de las competencias informacionales en las distintas etapas educativas, en colaboración, como ya he dicho antes, con las bibliotecas escolares, universitarias y un poco en un medio plazo, por supuesto, con las bibliotecas públicas. Los nuevos objetivos de Alfin, del GT Alfin, del grupo de Alfin en este momento, a partir de mayo de 2014, fueron analizar la documentación normativa, tanto de organismos internacionales, la Unión Europea, la UNESCO, por ejemplo, como los desarrollados en los distintos países y comunidades autónomas dentro de España. En segundo lugar, se nos encomendó estudiar y determinar cuáles han de ser las competencias al término de cada etapa educativa. Otro de los apartados importantes, que está la semilla ahí, tenemos que empezar a recabar esas buenas prácticas y modelos ya desarrollados en las diferentes comunidades autónomas. Por otra parte, habría que elaborar el grado de desarrollo actual por niveles educativos y, por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, ese es el objetivo final, ese era el objetivo final que, insisto, estamos presentando aquí. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora con la presentación del informe que tenemos por delante, ¿no? Lo que yo querría sería darles a conocer este trabajo que ha realizado el Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional titulado La integración de las competencias Alfin-AMI en el sistema educativo. Referencias, contexto y propuestas. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos minutos que tenemos por delante? Pues, ¿qué es esto concretamente? ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo? Y, fundamentalmente, evidentemente, el resultado. Después de un análisis bibliográfico, después de un análisis de DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, lanzamos una serie de propuestas, casi 50, que se podían resumir en 10, que es con lo que vamos a terminar la presentación de hoy. 10 conclusiones y medidas urgentes para la integración de Alfin de AMI en el sistema educativo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a presentar? Insisto, es el informe del grupo de trabajo de alfabetización informacional que contiene propuestas relacionadas con la competencia en el manejo de la información, de los medios y de la tecnología dirigidas a mejorar el sistema educativo desde el aula, desde los centros educativos y desde las bibliotecas escolares, para que ya tanta teoría que llevamos escrita y leída sobre las bibliotecas escolares y sobre los sistemas educativos, confluyan en una realidad. ¿Quién ha elaborado esto? El Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional. En adelante me referiré a él como GT Alfin, ¿no? Ha redactado este documento que tiene un objetivo muy básico y a la vez global: permitir y facilitar la integración real de las competencias informacionales, mediáticas y digitales en el día a día de los centros educativos a través
tanto de los profesores, obviamente, como de las bibliotecas escolares y de sus responsables. Bien, ¿quién ha elaborado este informe? Como ya les he comentado, el Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional, GT-ALFIN, del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno español. Este es un grupo de trabajo de los llamados estables dentro del Consejo de Cooperación. Aquí tienen un pantallazo de su nueva página web, recientemente estrenada en el mes de abril. Bueno, y los objetivos desde la creación del grupo, que fue en el año 2007, hasta mayo de 2014, son un poco los que pueden leer ahí. Definir contenido sobre ALFIN, crear la agenda española de ALFIN, proporcionar a través de Alfarred. Esto es muy importante, yo supongo que ustedes conocen este foro www.alfarred.org, un foro para los sectores de la profesión que fomente el debate y permitiera el intercambio de conocimientos en todos los aspectos y ámbitos de ALFIN, recabar recursos para el desarrollo de ALFIN, destacar, promover y desarrollar y establecer, buenas prácticas, y para ello se creó una pestaña en Alfarred que se llama así, Buenas Prácticas en Bibliotecas Universitarias y en el resto de bibliotecas. Alentar la publicación de artículos para compartir nuevas ideas, iniciativas y experiencias sobre ALFIN. Difundir información sobre las iniciativas ALFIN a nivel local, nacional e internacional, de la que tanto he aprendido. Lo que pasa es que estar aquí tiene un doble riesgo, o tiene un riesgo, ¿no? Es un honor, pero a veces una responsabilidad, que es un poco estar a la altura de todos vuestros trabajos y de vuestras presentaciones. Bueno, yo creo que sin más, si te parece, Fernando, vamos empezando. ¿Te parece? Bien. Bien, efectivamente yo les voy a hablar de la integración de las competencias ALFIN, alfabetización informacional, y AMI, alfabetización mediática e informacional, en el sistema educativo, referencias, contexto y propuestas. Es un poco lo que voy a presentar. Estoy aquí en calidad de, aunque la presentación de Fernando está clara, yo trabajo en la Biblioteca Pública de Salamanca, estoy en calidad de coordinadora del Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Ahora un poco brevemente les explicaré qué es todo esto. Pero antes, si me permiten, vamos a empezar con un guiño transfronterizo o internacional, que es el de la película hispano-argentina o argentino-española que compartimos y que a mí me encanta. Yo la utilizo mucho para explicar un poco lo que es la alfabetización. La película es Lugares Comunes, está dirigida por Adolfo Aristarain y interpretada por Federico Lupi, el argentino Federico Lupi y la española Mercedes Sampietro, ¿no? Hay un momento, supongo que todos ustedes conocerán esta película, cuando despiden al profesor de la universidad, que se despide de los alumnos y les dice una frase que a mí me impactó la primera vez que la oí. Mostrar no es adoctrinar, es dar información, pero dando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar una información y eventualmente dar una respuesta. Pero quizá la respuesta sea lo menos importante. Las respuestas, además, no son la verdad. Hola a todos, comenzamos otro webcast en esta oportunidad. Tenemos el honor de contar aquí con Felicidad Campal, nuestra bibliotecaria amiga española, que nos va a hablar de un proyecto que está implementando en su país, en su región, sobre la alfabetización informacional. Para contarles un poco de Felicidad, es licenciada en documentación por la Universidad de Salamanca. Sus primeros trabajos en el ámbito bibliotecario los desarrolló en la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y en la Biblioteca de la Universidad Pública de Pamplona. Desde 1995 pertenece al cuerpo de técnicos y diplomados especialistas, escala de ayudantes de bibliotecas de la Junta de Castilla y León. Ha desarrollado su trabajo en la Biblioteca de Palencia y en la actualidad ya hace 18 años que trabaja en la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca. Es muy conocida por cursos que imparte y ha impartido, ha escrito varios artículos sobre diferentes aspectos de la bibliotecología y actualmente se dedica a la temática de la alfabetización informacional, que es la que nos reúne hoy. Ella nos va a hablar sobre, el título es Integración sobre las competencias ALFIN, AMI, en el sistema educativo. Así que, bueno, los dejo con Felicidad. ¿Qué tal, Felicidad? ¿Cómo estás? Hola, buenos días para vosotros, creo. Buenas tardes para mí.
Bien, la verdad es que estoy encantada y agradecida de que me hayáis dado la oportunidad de formar parte de esta familia y de esta comunidad